Hay dos conceptos que van a ser claves a lo largo de todo el curso, y por eso es necesario entenderlos muy bien: el riesgo y la rentabilidad. A lo largo del curso vamos a ir desarrollándolos un poco más. Vamos a ir viendo cómo se aplican a proyectos de inversión, a inversiones en acciones o bonos e incluso a instrumentos más avanzados como las opciones. Empecemos con el llamado rendimiento. El rendimiento de una inversión es la ganancia o pérdida, pero en general expresada de forma porcentual. Por ejemplo, podríamos decir que el rendimiento de una inversión en los últimos 6 meses fue del 10%, o incluso usar valores negativos, como que fue del menos 5%. Es, en otras palabras, la variación del capital que tengo, pero en términos porcentuales. Veamos ahora un concepto que normalmente se confunde. Tenemos que diferenciar entre el rendimiento esperado y el rendimiento histórico. El histórico es esencialmente la ganancia o pérdida que generó en el pasado un activo o una inversión en particular, mientras que el esperado es en base a nuestras estimaciones. Es decir, si las acciones de Apple subieron 20% en el último año, estoy hablando del rendimiento histórico. Si mi expectativa es que suban un 20% en el próximo, entonces ese será el rendimiento esperado o futuro. Si bien la diferencia es muy simple, hay que saber bien cuándo usar cada uno. De hecho, en muchos libros usan la palabra rendimiento de manera ambigua. Y de aquí surge la clave de muchos errores. Un buen rendimiento en el pasado no implica en absoluto que en el futuro vaya a ser igual. Muchos bancos conocidos mundialmente publican sus rendimientos pasados como forma de promocionar una inversión, pero la verdad es que no hay que dejarse guiar por eso. Los administradores de fondos mutuos normalmente publican sus rendimientos pasados, lo cual es normal y no está mal en sí, pero hay que tenerlo en cuenta cuando se leen los brochures. Que una inversión haya sido un éxito muchas veces significa que se arriesga mucho, y justamente por eso es probable que se pierda mucho también. Por ejemplo, aquí vemos una nota de un conocido diario especializado en finanzas. Dice: el dólar sigue siendo la mejor opción para invertir los ahorros. Y en el subtítulo indica que el rendimiento en los últimos 12 meses del dólar fue de aproximadamente 16%. Acá hay una pequeña contradicción. Por un lado, el título sugiere que habría que invertir en dólares, y por el otro lado dice que es porque tuvo un buen rendimiento en el pasado. Esto no significa que invertir en esa divisa sea mala opción, o que el redactor de la nota no tenga razón. Simplemente está mal la justificación que hace ahí. Es normal ver cómo en notas periodísticas siempre sugieren inversiones o negocios y a las pocas semanas están diciendo lo opuesto. Seguimos en el aprendizaje. Ahora por lo menos sabemos que hay que dejar de mirar un poco hacia atrás y empezar a mirar hacia adelante y formarnos expectativas. En los próximos capítulos vamos a ver razones mucho más fuertes incluso de esto que dijimos recién. Si queremos saber en qué invertir, debemos ver a futuro o como máximo utilizar el pasado como referencia, pero es incorrecto proyectar directamente. Seguimos con el segundo concepto fundamental. Para evitar entrar en confusión, vamos a definir bien ¿a qué nos referimos con la palabra riesgo? Porque en la jerga financiera no se usa exactamente igual a como estamos acostumbrados.
El riesgo no es algo malo necesariamente, es algo que se puede medir y sirve para afirmar con cierta probabilidad sobre el futuro. Por ejemplo, podría decir: estoy un 95% seguro de que la rentabilidad de una inversión va a ser entre el 20% y el 30%. ¿Es posible que gane solo el 10%? Claro, no dije que estaba 100% seguro de eso. Solo estoy 95% seguro. Una inversión muy segura tiene muy poco rango de variación. No es lo mismo esperar que la rentabilidad sea entre el 20 y el 30% que sea entre el 20 y el 80%. El inversor profesional no evita el riesgo, porque la verdad es que no se puede evitar del todo, pero se puede aprender a manejarlo, medirlo y actuar en consecuencia. Para medir el riesgo bien hay que saber de estadística y usar algunos programas de computadora para calcularlo, como Excel, MATLAB u Octave. Más adelante lo vamos a hacer, pero todavía necesitamos entenderlo de forma intuitiva. Veamos a qué nos referimos con incertidumbre. La incertidumbre es como caminar con la luz apagada. Realmente no sabemos qué va a pasar. Existe incertidumbre cuando no es posible conocer la probabilidad de que ocurra algo con exactitud. Si decidimos emprender un negocio sin haber hecho ningún estudio antes, entonces realmente es imposible saber qué va a pasar. Otro caso donde existe incertidumbre es cuando no se puede conocer la probabilidad de que un hecho ocurra. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos el caso en que compramos una máquina de empaquetado para nuestro nuevo proyecto. No conocemos las características de esa máquina, ya que nunca antes la habíamos usado. Si quisiésemos pensar a futuro para prever nuestros costos, sería bueno saber cuánto nos va a durar la máquina. Pero la verdad es que no podríamos decir cuándo se va a romper la máquina, cuántas cajas va a ser capaz de producir o cómo va a funcionar en 6 meses. Esto es a lo que llamamos incertidumbre. Si por el contrario nosotros tuviésemos muchas más de esas máquinas, podríamos observar cuál es la vida útil en promedio. Muchas veces esa información también la provee el mismo fabricante. Teniendo esa información, nos permitiría decir que, por ejemplo, la máquina durará entre 5 y 7 años con un 90% de seguridad. Tener esa información nos permite estimar y proyectar a futuro con cierto grado de certeza. Eso es el riesgo. Ahora veamos cómo se relacionan estos dos conceptos, el rendimiento y el riesgo. Esto es algo que más adelante vamos a ver con más profundidad. De hecho, puede ser demostrado matemáticamente, pero por ahora veámoslo de una forma más intuitiva. Imaginemos que lo graficamos de forma simple, teniendo en el eje X al riesgo y el retorno esperado en el eje Y. Cuando las inversiones tienen riesgo 0 o casi 0, el retorno esperado es muy bajo, aunque positivo en general. Es por eso que las inversiones muy seguras son siempre las menos atractivas. La relación entre ambas variables es directa y proporcional. El riesgo de una inversión sube cuando la rentabilidad o ganancia que podemos esperar también sube. Si por el otro lado quisiéramos obtener una ganancia mayor, deberíamos indefectiblemente asumir un mayor riesgo. A más ganancia esperada, más riesgo. Esto es muy importante entenderlo y aplicar el sentido común, para así entender muchas veces la información que se nos presenta. Veámoslo con un ejemplo. Esta es una oferta de inversión real ofrecida en un sitio web. Si bien no podemos opinar sobre la legitimidad de esta oferta, vamos a ver que hay varios indicios que nos podrían hacer pensar que el negocio no es tan seguro como dicen. Podemos ver que ofrecen en el título una tasa de interés del 300% en solo 2 meses. El negocio que ofrece es para sembrar poroto negro en la provincia de Salta, Argentina,
donde les urge sembrar 170 hectáreas. Para ello necesitan conseguir $200 por hectárea y prometen que entregarán $750 en solo 2 meses. Esto incluye todos los gastos de siembra, arado, mano de obra y seguro, entre otros. A su vez, el oferente demuestra amplio conocimiento del negocio e incluso da como garantía una propiedad valuada en $24.000. Si tenemos en cuenta de que un banco paga cerca del 1% por año en dólares por un depósito, suponer que 300% en tan solo 2 meses es una inversión completamente segura genera muchas dudas. Hagamos una suposición. Digamos que esa persona puede vender esa propiedad valuada en $24.000 por $20.000, siendo pesimistas y suponiendo que la vende al primer comprador que aparezca. Si ahora invirtiese ese dinero a la misma tasa que ofrece en su propuesta, él ganaría $75.000. Con ese dinero podría comprar una propiedad mucho mejor a la que poseía inicialmente. Entonces, ¿por qué no prefiere él mismo invertir su propiedad en aquel magnífico negocio? Otra posibilidad sería pedir un préstamo en un banco o simplemente ofrecer una tasa mucho menor a la ofrecida. Cuando la persona misma que hace el negocio no confía en su proyecto como para invertir él mismo, seguramente la inversión no es tan buena como la muestra. Estos son solo algunos indicios que nos llevan a pensar que la propuesta no está bien planteada o existe algún riesgo que realmente no conocemos. Lo primero que queremos hacer nosotros es aprender a cuidar nuestros ahorros e invertir en activos donde conozcamos exactamente lo que estamos haciendo. Cuanto más estudiemos cada oportunidad, en mejores condiciones estaremos de decidir.